capítulo 6 de nuestro libro. Recuerden que hemos estado estudiando este libro antes de abrir tu Biblia. Y específicamente hoy vamos a estar cubriendo página 47 en adelante. El tema de hoy es Abre tu Biblia con gozo. Así que vamos a estar hablando precisamente del deleite que debe producir en nosotros el abrir la palabra, el descubrir, el conocer las verdades que están ahí para nosotros. Así que recuerden, simplemente como repaso, que por las pasadas semanas hemos estado viendo diferentes temas que este libro nos ha estado trayendo. Abre tu Biblia en oración, abre tu Biblia con humildad, abre tu Biblia con desesperación, abre tu Biblia con diligencia, abre tu Biblia con obediencia, y hoy veremos el tema de abre tu Biblia con gozo. Así que la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué emoción sentimos normalmente antes de abrir la Biblia? Obligación, costumbre, expectativa, gozo. Y hemos estado hablando en esta clase que muchas personas leen la Biblia simplemente porque saben que deben hacerlo, porque es un deber. Pero nosotros hemos estado viendo en esta clase que debemos leer la Biblia por algo más profundo, y es disfrutar. Escucha bien, mi hermano, porque de eso se trata toda la clase de hoy, literalmente, o el capítulo 6. Es esa palabra, disfrutar. No solamente es leer la Biblia, es disfrutar, estar con el autor de la Biblia. Es disfrutar estar en la presencia de Dios. Es disfrutar estar con Dios por medio de su palabra. Y la pregunta que tenemos que estar haciéndonos esta noche es, ¿estamos nosotros disfrutando a Dios por medio de su palabra? Cuando nos acercamos a la Biblia, ¿es verdaderamente para nosotros un deleite, como veremos en tantos versículos en la mañana o en la noche de hoy, perdón? No es simplemente, gracias Carlos, leer un libro, es encontrarnos con el Dios vivo. Cuando leemos la Biblia, no simplemente queremos leer un libro, no simplemente queremos leer un texto como si estuviéramos leyendo el periódico. Queremos encontrarnos con el Dios vivo, con el autor de la Escritura. Así que eso es toda la idea de esta noche, es preguntarnos, es meditar. ¿Estamos disfrutando estar con Dios por medio de su palabra? ¿Es un deleite para nosotros? Y hay muchos textos que vamos a ver. Hay unos textos clave como el de Jeremías 15:16, pero luego visitaremos otros pasajes, especialmente del libro de los Salmos. Así que en primer lugar vayamos a ese texto, Jeremías 15:16. ¿Y alguien que lo pueda leer? Acompáñeme a darle lectura a este pasaje. Jeremías 15:16, y ahí comenzamos. Sí, Jorge. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Nota lo que está pasando aquí. Aquí está Jeremías el profeta diciendo, tus palabras fueron halladas, yo las comí. Y claro, recuerden, ¿a qué se está refiriendo con que las comió? ¿Qué se está refiriendo el autor? Más que, exacto, aún el acto físico, lo que él está hablando es que, cuando él dice, yo me comí la Biblia, o cuando hoy lo decimos. Sí, sí, saqué los nutrientes, me la disfruté. Pero note lo que está diciendo, fueron halladas tus palabras, yo las comí, y luego el producto de haber pasado tiempo en la palabra, de haber tenido la palabra de frente. ¿Cuál fue ese producto? Tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. El corazón de Jeremías se alegró por él haber comido la palabra, por él haber deleitarse en la palabra. Así que Jeremías encontró la palabra, no la ignoró, él buscó la palabra. Jeremías la comió, o sea, la internalizó, la hizo parte de su vida. No la leía por leerla. Él pasó tiempo degustando. Usted sabe cuando usted come por comer, cuando come rápido, pero hay momentos donde usted tiene que entonces decir, oye, pero como por comer, como rápido, o me disfruto la comida. Que usted quiere disfrutar los sabores, la diferencia de sabores. De hecho, qué malo es comer sin gusto. ¿Lo ha pasado? ¿Ha estado enfermo? Sí. No, de hecho, incluso pasa que hubo personas que han estado enfermas, especialmente enfermedades respiratorias, y quedaron permanentemente sin tener sabor. Y es una experiencia muy complicada, porque nosotros cuando tenemos tal vez 1 o 2 días porque tenemos un resfriado, nos sentimos muy mal, esa mala experiencia, a veces ni ganas nos da de comer porque es que no sabe nada eso. Comiendo cartón plástico, parece. Pero sin embargo, miren, comparen esa experiencia versus cuando usted deleita esa comida.
que no quiere que se acabe, que te la estás disfrutando. Especialmente tú piensas, no quiero, sí, espero que todos hayan comido, pero usted piensa en su comida favorita y una cosa es comérsela sin tener esas glándulas gustativas ahí preparadas, pero otra cosa es cuando usted se las come y se las deleita. Y eso es lo que estamos hablando aquí, de eso trata esta clase, de ayudarnos a pensar lo que hizo Jeremías. Él se preparó, él leyó la escritura, él la comió y fueron alegría a su corazón, porque él la degustó. Él la hizo parte de su vida. La palabra produjo gozo en él. No solamente conocimiento, no solamente información, produjo alegría. Mi hermano, porque al final de cuentas, y esto es uno de los principios que nos enseña Jeremías 15:16, la verdadera comunión con Dios siempre termina produciendo satisfacción espiritual. O sea, la verdadera comunión con Dios siempre nos llena. Nadie puede decir que se encontró verdaderamente con Dios en su palabra. Esto no fue para mí. Tráeme otra cosa. De hecho, ¿usted sabe qué pasa con el mundo allá afuera? Que nos ofrece M&M, que nos ofrece dulce, golosina, esa es una buena palabra. Espero que la traduzca bien el traductor que ellos están usando. Nos ofrece ese tipo de cosas. Pero sin embargo, Dios nos ofrece un banquete nutritivo, un banquete saludable. Pregúntale a mi hijo con qué él se alimentaría. Y esto yo lo he hablado antes aquí. O sea, tú le pones todo el día de golosinas y dulces y ese tipo de cosas, versus la comida que tiene que comer. Y muchas veces, ¿qué? Prefiere lo otro. Algo que lo satisface momentáneamente, pero ¿qué ocurre? No alimenta. No satisface, no tiene los nutrientes necesarios. Así que, mi hermano, la verdadera comunión con Dios siempre va a terminar produciendo una satisfacción espiritual. Ahí es que te sientes lleno verdaderamente. Cuando tienes eso que tuvo Jeremías. Yo hallé la palabra, yo la comí, yo la disfruté y eso produjo un gozo en mi corazón. Hermano, y es nuestro deseo que nuestro tiempo de estudio bíblico sea así. Es nuestra oración, que tu tiempo de leyendo la Biblia sea un tiempo de que tú estés disfrutando lo que estás haciendo. Estás con Dios y cuando terminas ese tiempo te sientes lleno espiritualmente. Porque el Señor te llenó, el Señor te habló, el Señor tocó tu corazón. De hecho, hay una escena que quiero repasar, se encuentra en Lucas 24. ¿Ustedes recuerdan en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el camino de Emaús? ¿Alguien recuerda lo que pasó allí? Estaba Jesús resucitado, se le aparece de camino a unos discípulos, a uno de sus discípulos. Jesús los ve triste y de momento al preguntar qué pasa, ellos le dicen, oye, ¿no estás enterado? Eres el único en Jerusalén. Esa historia siempre me llama la atención. Porque ellos le dicen, tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que está pasando. Y todo lo que estaba pasando era acerca de Jesús. Y se lo están preguntando a él, pero sus ojos estaban ciegos en ese momento. Le dicen, oye, tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que está pasando. De Jesús que murió y nosotros creíamos que él era el que iba a resucitar, el que era esto, el que era el enviado y todo eso. Interesante que Jesús comienza a abrirle las escrituras. Ustedes recuerdan esa escena. Jesús comienza a enseñarles cómo todas las escrituras hablaban de él. Y mientras él les hablaba, tiempo después, cuando sus ojos se abrieron y ellos entendieron que era Jesús, ¿alguien recuerda la emoción? Lucas 24:32, lo podemos leer. Lucas 24, verso 32. ¿Qué pasaba con ellos mientras Jesús les hablaba? Miren el término ahí. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, mientras nos abría la escritura? ¿Ustedes notan esas palabras o esas frases que podríamos conectar? Mientras Jesús les hablaba, mientras Jesús abría la Biblia con ellos, su corazón estaba ardiendo. ¿A qué usted creen que se refiere eso? Cuando ellos dicen nuestro corazón ardía. Que algo estaba inquieto en el interior. Sí, va por ahí, ¿qué más? ¿Alguien lo estaba inquietando dentro de ellos? ¿Qué más? ¿Qué tú crees que es ese sentimiento que ellos están tratando de describir? Cuando Jesús nos abría la escritura, cuando Jesús nos hablaba, nuestro corazón ardía. Que mientras Dios hablaba con ellos, ¿ellos qué? ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Se les conmovió? ¿Tuvieron entendimiento? De hecho, a mí me llama la atención algo. Jesús le abrió los ojos más adelante y les enseñó que él era Jesús, que Jesús era él que estaba hablando con ellos, que Jesús estaba resucitado.
Pero a mí me llama la atención que este texto no simplemente diga, oye, cuando Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura, nosotros lo entendimos con nuestra mente. Ellos podían haber dicho eso, simplemente, y era verdad. Mira, Jesús nos habló, Jesús nos abrió la Escritura y nosotros con nuestra mente lo entendimos. Pero ¿por qué el texto va un poquito más profundo? Ya asumimos que ellos lo entendieron. Era el corazón. Y sí. Así es. Sí, sí. Ardía nuestro corazón. Sí. Tú eres el único, es que por eso digo que esa historia me gusta mucho porque le están diciendo, tú eres el único que no sabe lo que está pasando en Jerusalén. Y todo trataba precisamente acerca de él, de Jesús. Pero noten algo, y es una pregunta de reflexión que hago. ¿Has sentido tú algo parecido mientras Dios habla contigo por medio de la palabra, mientras abre las Escrituras? ¿Has sentido en algún momento algo parecido a esto, lo que les pasó a los discípulos de que, de hecho, no te voy a poner a que me lo expliques porque yo sé que eso es imposible, yo no puedo explicarlo. Pero ustedes entienden la idea de lo que yo estoy hablando. De ese arder en el corazón, de esa emoción, de esa carga, de ese buena, de esa confirmación de que es Dios, de ese gozo, porque lo que produce es un gozo. Oye, Dios está hablando conmigo. Esta es su palabra. Y esa palabra comienza a llenar tu vida de gozo. Así que de eso es que estamos hablando. Y yo no lo sabía. Sí. Así es. Él sabía que Dios estaba allí, así es. Así que miren ahora conmigo, este salmo lo predicamos hace poco, el Salmo 1. ¿Usted recuerda cuando el Salmo 1 está diciendo bienaventurado el varón? ¿Se acuerdan de eso? Parte de las características que habla del salmista o del hombre bienaventurado, en el versículo 1 dice, el varón no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y ahí, de hecho, ese día que predicamos, yo hablaba del contraste que hay aquí. Él no está en camino de pecadores, él no está sentándose con los malvados, él no está en consejo de los malos porque él tiene un deleite mayor. Es como que los malos y los malvados y los impíos le ofrecen algo, ¿sabes qué? Que puede gustar a la carne, pero lo que le ofrece la palabra de Dios es un deleite que más grande, es mayor. Y por eso el salmista está diciendo, no, él no está en consejo de pecadores, él no está en consejo de malos, él no está en silla de escarnecedores. Él medita en la palabra de Dios de día y de noche y allí en esa palabra está su delicia. Te vuelvo y repito, no es información, es que él la lee y se goza y se deleita y le gusta, la saborea precisamente. Bueno, el salmista no dijo, gustad y ved. Qué bueno el Señor. No solamente un entendimiento teórico de saber que Dios es bueno, no. Hay un elemento de gústalo, tienes que probarlo. Claro, así. Así que aquí vemos esos elementos en el Salmo 1, Lucas 24, el pasaje de Jeremías 15. Pero vean conmigo, y aquí voy a mencionar varios textos, así que busque su Biblia y acompáñeme. Uno de ellos está en el Salmo 19:8. Y todos los demás están en el Salmo 119. Un texto que hemos venido aquí trabajando en esta clase. ¿Alguien que pueda leer el Salmo 19:8? Es la misma idea, el Salmo 1. ¿Quién lo puede leer? Sí. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Miren la idea que se presenta ahí, en ese versículo. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, son rectos, ellos alegran mi corazón. O sea, no son una carga, son una alegría. Esto no es simplemente el papá dándole reglas a su hijo y su hijo cargado diciendo, ay bendito, enojado tengo que cumplir estas mandamientos o estas obligaciones que se me dan. No, aquí hay un deleite. Él está diciendo, tu palabra, Señor, alegra mi corazón. Pero, hermano, y lo que estamos hablando en esta noche es de cómo es tu experiencia delante del Señor al leer la palabra. Si una experiencia seca o verdaderamente tú tienes ese arder en tu corazón que tenían los discípulos, tú tienes esa alegría que habla aquí el salmista, tú tienes
el deleite que habla el salmista en el 1.8. Y miren todos los versos, todos los demás versos que les voy a enseñar aquí. Salmo 119, vamos todos allá, porque vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 versos del Salmo 119, todos relacionados a este tema del gozo que nos debe dar la palabra de Dios. El primero que vamos a leer, alguien que lo pueda ver, verso 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos. Y luego dice, no me olvidaré de tus palabras. Yo me voy a gozar en tu palabra, está diciendo el autor. Verso 24, ahí mismo. ¿Quién lo lee? Verso 24 de ese mismo salmo. Sí. Tus testimonios son mis delicias. Él vuelve a repetir la misma idea. Verso 47. Hemos visto el 16 y el 24. Verso 47. Amén. Sí. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, los he amado, no solamente los tengo en mi mente aquí, es que él ama la palabra. Verso 70, y lo puedo buscar, 70. Sí, Cuando el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. es la misma idea. Verso 97. Todo está hablando de lo mismo. Hay un regocijo en la palabra. El autor no solamente tiene una idea teórica de quién es Dios por la ley o por los mandamientos, sino que la palabra produce algo en él. Versos, ¿qué dije? 70. 97. Sí. Hay una exclamación bien grande Sí. ahí. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, Señor, que así sea. Amén. Que sea nuestra oración genuinamente. ¿Cuánto amo yo tu ley? Yo la amo. Yo me deleito, yo me gozo en ella. Me gusta. Cuando tú amas algo, tú quieres estar ahí. Así que me gusta tu palabra. Verso 103. ¿Quién lo puede leer? Versículo 103. Sí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahí está. Más que la miel a mi boca. Él está buscando. ¿Usted sabe por qué? Piensa en esto. ¿Por qué David usó la terminología de la miel? Porque le gustaba. En la época, ¿qué representaba? Eso la probó. ¿Pero qué más? Nutrición, vida. Pero él estaba buscando literalmente en la naturaleza, lo más dulce que él pudiera, No sé si yo que era dulce. Que era dulce. lo más dulce que él pudiera conocer. Y luego decir, mira, la palabra de Dios, si esto es dulce y esto es lo más dulce que tú puedes probar en la naturaleza, la palabra de Dios produce en mí un deleite más grande que cuando yo pruebo ese dulce que me da la naturaleza. De hecho, había un autor, sí. Ok. Sí, David fue primero que de Jeremías, no pudo dar cuando dijo, yo la comí. Así es. Hay un autor, se llama Jonathan Edwards, que dice que no es lo mismo tú probar la miel. Él usaba este ejemplo, la miel. Pero literalmente de probarla directamente, que yo decírtelo a ti, yo hablarte y tratar de convencerte de que la miel es dulce. Todos han probado la miel aquí, obviamente, de seguro la mayoría o todos. Así que, de hecho, literalmente, mi papá le gustaba eso y una vez trajo un panal así con un plato gigante que había conseguido en un sitio y se la comía. O sea, pero piensen en esto, una cosa es esa parte de decir, oye, la miel es dulce. Bueno, mi hijo nunca la ha probado. Imagínense la parte de yo tener que decirle, o a alguien que nunca la haya probado, yo tener que decirle o explicarle cuán dulce es la miel. ¿Cómo tú se lo explicarías? Como que se lo explique, él se lo va a imaginar. Pero si nunca la ha probado, ¿hay diferencia? Hay una diferencia grande. Entonces noten aquí lo que está haciendo el salmista, está buscando lo más dulce en la naturaleza y está diciendo, eso es dulce, eso es lo más dulce que nos puede proveer la tierra. Pues hay algo más dulce que la palabra. Mi hermano, voy repito, ¿es esa la misma actitud que tienes tú con la palabra hoy? Con la palabra de Dios, ¿te deleitas en ella de la misma forma? Con ese deseo, con ese amor que él tenía. Verso 111, ¿quién lo puede leer? Verso 111. Y después nos queda uno nada más. ¿Quién lo lee? Sí. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Perdón. Sí.
Sí, ok. No me sonaba. Prioridad que los guarda tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Ahí está. Tienen que ponerte esa última línea. Tus testimonios, tus palabras son el gozo de mi corazón. Es en lo que yo he encontrado deleite. Mi hermano, yo me temo, perdón, que nosotros hemos estado buscando deleite en otro lugar que no es el correcto. De hecho, la oración, que lo hemos dicho antes, que debemos hacer constantemente: Señor, ayúdame a no buscar en otra parte lo que solamente puedo encontrar en ti. O sea, el deleite verdadero, el gozo verdadero. Y por último, en esta parte, Salmos 119, pero el versículo 162. Y lo puede leer. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Ahí está. Él está tratando de comparar lo que él siente por la palabra de Dios y dice: más dulce que la miel, y aquel que haya mucho tesoro se pone alegre cuando haya esos tesoros. Claro. Pero es lo mismo. Es la misma idea, ¿sí? Es el mismo concepto. Búscale otra traducción. Si tienen traducciones, busca una traducción viviente y no a ver si internacional. No, pero búscale la otra traducción. No la traducción viviente y no a ver si internacional. Cuando venían los reyes y obtenían todo ese botín, todas esas ideas, Ganancia para todas ellos. esas ganancias, la palabra de Dios para él, para David, era mayor que cualquier riqueza. Así que tenemos estos salmos del 119, tenemos varios. De hecho, ustedes recuerdan que yo creo que fue en la segunda clase que yo les hablaba acerca de que el día que no tuvieras deseo de leer la Biblia, ¿recuerdan eso? Que leyeras ese salmo. ¿Por qué? Porque precisamente está lleno de ánimo para ti. ¿Cuántas veces en ese Salmo 119 dice: dame vida, Señor? Provoca hambre. Sí. De hecho, es como: no tengo hambre, pero ve ahí al banquete y eso te va a dar más hambre. Empieza a comer y poco a poco te da más hambre de la palabra. Bien, así que eso es lo primero que hemos visto, el deleite en la palabra de Dios, varios textos que hablan de eso, y orar para que nosotros podamos genuinamente tener eso en nuestra vida. Ese arder que decía los discípulos en el camino de Maús, la ardía su corazón. Ese deleite que habla el salmista, ese regocijo que habla el salmista en la palabra. Bien, en segundo lugar, y aquí el capítulo 6 del libro nos lo explicó muy bien, ese capítulo 6 nos decía desde el inicio: Dios nos creó, ¿para qué? ¿Qué decía ese capítulo? Seamos felices. Para que seamos felices. Y de hecho, hay un contexto que usted hasta lo encuentra en bumper stickers, por ahí. Esa idea está en la página 48. Busquen ahí conmigo la página 48 de su libro, la última oración. Viste claro para ser feliz. Pero déjalo ahí. Esa frase, si tú la dejas hasta ahí, esos son bumper stickers por ahí en los carros. Y tú dices: ¿qué es eso? Eso se escucha como algo muy light. Como: pues, fuiste creado para ser feliz. Y lo dejas ahí como en el aire. Pero note lo que el autor está diciendo: fuiste creado para ser feliz en un Dios feliz. De hecho, me encanta cómo él trabajó este capítulo, porque él dice: mira, Dios no nos creó para que él fuera feliz. O sea, no fue que Dios no estaba feliz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces creó a la humanidad y creó el universo para, bendito, que él fuera feliz. No, nunca fue eso. A mí me encanta porque en este capítulo, la página 48, él dice: ¿sabes por qué ocurrió la creación? Fue una explosión de alegría del Dios Trino, del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una explosión de alegría, de gozo, por el cual él creó el mundo, el universo y las personas. Fue para compartir su gozo. En realidad fue para que nosotros compartamos el gozo con él. No porque él nos necesitaba a nosotros. Yo he contado esto antes, pero tú sabes, yo tenía a mi profesor en la universidad que decía: ¿por qué los aleluyas le tienen que decir alaba a Dios, alaba a Dios? ¿Será que a Dios le falta la autoestima? Así me dijo el profesor en la universidad. ¿Será que Dios tiene baja autoestima y por eso quiere que los cristianos le digan aleluya y alabado sea Dios? No, mi hermano, Dios no necesita a nosotros. En realidad fue para compartir su gozo con nosotros. Y es una perspectiva muy diferente. Así que fuiste creado para ser feliz en un Dios feliz. Y aquí la idea que nos presenta el capítulo es esa idea del gozo de conocer al autor de la Escritura. El gozo de pasar tiempo con el Señor en la Escritura. Y de hecho me llama mucho la atención porque él incluso termina el capítulo 6 diciendo que a veces ese deleite parece acabarse. ¿Qué pasa en nuestra vida que a veces hace que ese deleite como que no llega? ¿Qué pasa en nuestra vida que haga que ese deleite como que no sea el mismo? Quizás antes me deleité en la palabra. De hecho, piénsalo por un momento en tu propia vida. No hay momentos como picos así más altos.
donde tú estás más emocionado por leer la palabra que otros días? ¿No te pasa? Eso me pasa a todos. Igual que cuando leemos la palabra, hay momentos donde genuinamente arde nuestro corazón, como los discípulos en el camino de Maús. Hay otros momentos que la abrimos y pareciera que desde nuestra perspectiva no pasa nada. Nos sentimos fríos desde nuestra perspectiva. Pero bueno, pero eso no quita que siempre sigamos con la buena disciplina de abrir nuestro texto, abrir la palabra de Dios. Eso es como, miren, imagínate que tú estás bien frío y tú digas, ay, como estoy tan frío, allí está la fogata. Pero es que yo estoy demasiado frío, no voy para la fogata. Es un pensamiento que, ¿sabio o necio? Necio, no tiene sentido. Acércate a la fogata. Acércate a la fogata, obvio, está congelado. Acércate a la fogata y vas poco a poco, progresivamente a calentar tu corazón. Así que, mi hermano, aun cuando nos sintamos así cargados, fríos, es poco a poco en la palabra de Dios que usted va calentando su corazón, si quiere utilizar esa terminología. Así que hay un gozo ahí cuando nosotros conocemos al autor de la Escritura, cuando pasamos tiempo con él y cuando progresivamente vemos que esa llama o ese gozo o ese ardor en nuestro corazón va creciendo cada vez más. También el autor nos habla acerca de cómo el Evangelio cambia nuestra relación con la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque me gustó mucho el autor cuando dice que Génesis 1 y Génesis 2 es esta historia como de vivieron felices por siempre. Eso sería Génesis 1 y Génesis 2. O sea, en el sentido de que Dios creó el universo, Dios creó al hombre y lo creó perfecto y pues está todo bien en Génesis 1 y 2. Ahí se acabaría todo. O sea, Dios, la historia perfecta. Pero ¿qué pasa en Génesis 3? Pues entra el pecado y distorsiona todas las cosas a tal punto que ahora no buscamos el deleite en Dios. El deleite que solo teníamos en Dios, ahora lo buscamos ¿dónde? En cualquier otra parte. Para resumirlo, en cualquier otro lugar. El deleite que solo teníamos en Dios desde Génesis 3 en adelante, ahora lo buscamos en cualquier otra parte. Así que es el Evangelio que va a cambiar ahora nuestra relación con la Biblia. Oye, no lo escribí completo, ¿verdad? Aquí. No. El Evangelio cambia nuestra. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí, gracias. Ahorita estaban tratando de identificar Y yo estoy mirando y yo estoy ese código ahí. El Evangelio cambia nuestra relación con la Biblia. O sea, en otras palabras, antes de estar en Cristo, pues no teníamos ese deseo, esa inclinación. De hecho, tú sabes que esa es una de las primeras confirmaciones de que hubo un cambio en tu corazón. Cuando tú empiezas a tener unos afectos, unos deleites nuevos hacia Dios, hacia su palabra, que antes no tenían. Que antes no estaban ahí, porque un impío no desea acercarse a la palabra. De hecho, la quiere tener bien lejos. Porque no quiere saber nada de Dios y no quiere seguir la guía de Dios. Él quiere seguir su propia vida. No quiere seguir el consejo de Dios, quiere seguir el consejo de los malvados, el de Salmo 1. Pero el que Dios ha hecho un trabajo en su corazón, el Evangelio va cambiando. Antes encontrábamos o no nos deleitábamos en la palabra de Dios, ahora queremos escuchar la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo produce un deleite, porque escuche bien, naturalmente nadie ama la palabra. Naturalmente en nuestra propia fuerza, nuestro corazón tiene que cambiar. El Espíritu Santo que viene a nuestra vida va a producir un deseo nuevo. El creyente comienza a disfrutar algo que antes parecía aburrido, que antes no tenía sentido, que antes yo ni me quería acercar ahí, porque yo no quería que esa palabra opinara sobre mi vida, ni me alumbrara, así es. Ahora me deleito, ahora quiero que sea la palabra la lumbrera en mi camino, como dice también el Salmo 119. Bien, estos últimos minutos que nos quedan, vamos a pensar un poco en esta última parte final de los obstáculos para disfrutar la Biblia. Y piense conmigo, vaya pensando, aquí yo tengo como 3, pero piense conmigo algunos obstáculos para disfrutar la Biblia. O sea, si el deseo de Dios es que tú disfrutes pasar tiempo con Él y pasar tiempo en su palabra, ¿por qué eso no es una experiencia real en nuestra vida? Que es una experiencia normal, o todo el tiempo, o la mayoría del tiempo. ¿Cuáles son posibles obstáculos que nos impiden disfrutar la palabra de Dios? Disfrutar ese tiempo con Dios. ¿Cuál usted cree? Porque tiene la lucha de Pablo, que tu espíritu la desea, pero la carne ¿qué? No, hay una lucha, Gálatas lo dice, hay una lucha real entre la carne y el espíritu, dice Gálatas. ¿Qué más? La preparación
abrirla por abrirla y sí, sí. O sea, no presentarnos en oración Sí. para que el Espíritu Santo pues, nos dé la ayuda y nos prepare para Sí. ese momento, porque no es un momento como, pues voy a leer Don Quijote de la Mancha, no, Sí, sí. no es cualquier libro, o sea, el libro de vida. Así. Y, pues, Cuando hay que cuando la leemos como si leyéramos cualquier otro libro. cumplir por miedo, por obligación. Así es. No es lo mismo. Así es. De hecho, cuando no hacemos todo esto que hemos visto hasta ahora, por eso busca la primera página otra vez, cuando no hemos abierto la Biblia en oración, en humildad, en desesperación, con obediencia, Sabiendo que ella te va a ver. así es. Así que, uno de los obstáculos más grandes para nosotros disfrutar la Biblia, y en términos generales, para disfrutar nuestro tiempo con Dios, es el pecado no confesado. De hecho, el domingo vamos a estar hablando del Salmo 51. Así que, precisamente vamos a ver eso, vamos a ver a David. Interesante que el domingo, bueno, yo no voy a predicar ahora, eso es el domingo, pero el domingo pasado vimos, te adelanto algo, porque tú no vienes, Sandra. Pero el domingo pasado vimos una escena, un salmo que escribió David mucho antes de él llegar a ser rey y todo ese tipo de cosas, cuando estaba en una cueva, ¿recuerdan? Huyendo allá de Saúl. La escena que vamos a ver del próximo domingo es otro David. Este es otro David, este es David un rey, ya poderoso y un David que ha caído. Y va el Señor en arrepentimiento. Así que el próximo domingo veremos ese Salmo 51. Pero el pecado no confesado es un gran obstáculo para nosotros querer disfrutar a Dios, para nosotros querer pasar tiempo con Dios. El mismo David nos decía, mientras cayese, envejecieron mi hueso. O sea, mientras no confesaba mi pecado, ese corazón endurecido va a perder poco a poco el apetito espiritual, porque ese corazón endurecido lo que quiere es hundirte más y más y más y alejarte de la fuente de vida, de la palabra del Señor. Así que el pecado lo que hace es endurecer el corazón. Pastor, yo encontré, entre otros obstáculos, yo encontré dos que son bien sutiles. Uno de ellos es el cansancio y otro es el tiempo. Son bien sutiles y como pareciera ser justo de que como estoy cansado, yo lo leo mañana y no tengo tiempo, lo leo después. Y es bien sutil porque funciona entre comillas, pues no la vas a leer. Sí. Y viene mañana también puedo estar cansado. Claro. De hecho, miren, al final de cuentas, esta es la idea de las prioridades. Si tú no pones a Dios como prioridad, cualquier otra cosa toma ese lugar, esto no es neutro. No salga al vacío. Exacto, o sea, si no sacas el tiempo para ¿sabes qué? En otras palabras, mi hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. El tiempo que yo no dedico a Dios disfrutando en su palabra, yo se lo estoy dedicando a otra cosa. O sea, no hay una posición neutral. Algo se llevó mi tiempo hoy. Pero qué mejor que ponemos la excusa del cansancio, pero prendemos la televisión y nos metemos en el internet. Así es, claro. No buscamos la Biblia, pero sí, cogemos ese tiempo para eso. De hecho, ¿usted sabe cuál ha sido el engaño de este aparato? El engaño de ese aparato ha sido muchas veces que están diseñados como para entretenernos pasivamente cuando estamos con la mente cansada y decimos, es que estoy tan cansado que ponerme a leer algún libro o la Biblia, pues mira, estoy cansado. Oye, pero a la vez que entraste, estuviste una hora pegado allí. Entonces, estuviste una hora allí, tranquilito, de video en video, pero se fue. Sin sueño. No, y gracias a Dios que tú estabas cansado. Pero esa hora, lo acabamos de decir, no se dedicaste a la palabra. Oye, pero se dedicaste a otra cosa. Que tú escuche bien, quizás no viste nada malo, nada. Además, viste cosas buenas allí. Pero al final de cuentas, es cuestión de prioridades. De hecho, el segundo punto es leer solamente por obligación. Ya Luis lo dijo. El tercero, distracciones constantes, que lo acaba de decir Soraya. Vivimos saturados de pantalla. Usted lo sabe. Nuestro cerebro se acostumbra al entretenimiento rápido. Son 15 segundos. De hecho, usted no se ha fijado que primero eran, qué sé yo, el minuto, después 30 segundos, después 15, y ahora los reels, ¿cuánto duran? ¿Usted sabe por qué eso es así? Porque la dinámica o la idea es que, es que la atención del ser humano se está perdiendo aún tan y tan rápido que ahora lo que nos dura son esos 15 segundos. Así que el video que te van a hacer tiene que durar 15 segundos, porque eso es lo que tú vas a estar allí y lo vas a pasar. No tengas esa idea, ¿a qué punto estamos llegando? Entonces, si tú lo que tienes son pequeños bombardeos de información, tu cerebro entonces no está acostumbrado a sentarse 5, 10, 15, 20 minutos, una hora a la palabra de Dios. Te aburre, tu cerebro no sabe qué hacer ya, porque ya tu cerebro lo programaste para 15 segundos, 30 segundos de información. Así que miren cómo tenemos que romper con todo esto, mi hermano. Nuestro cerebro se acostumbra a ese entretenimiento rápido, pero la Biblia requiere meditación.
Necesitamos aprender nuevamente a permanecer en silencio delante de Dios. Eso se olvidó. Esa práctica, esa disciplina. A permanecer en silencio delante de Dios. En un mundo de mucho ruido, eso es casi imposible. Misión imposible pareciera. En un mundo de tanto ruido, en un mundo de tanta distracción, pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo en silencio. Hermano, haga ayunos de todo lo que usted pueda que le esté apartando de Dios. Y cuando digo ayuno es, haga momentos de que usted se apartó de eso. Haga sabáticos de Facebook. Haga sabáticos de redes sociales. Le hace bien a su alma. Escuche bien lo que estoy diciendo. No es que la corte. Si usted tiene que cortarla, bueno, pues al principio de Jesús que dijo, si esto es ocasión de caer, córtalo. Pues, córtalo si usted le hace caer. Pero elimínalo si usted le hace caer. Pero lo que sí le animo es al menos a que haga sabáticos, haga tiempo. Esta semana no voy a estar ahí. Déjame recordar a mi cerebro que yo no necesito eso. Es más, y le va a hacer bien a mi alma y a mi vida. Es más, y todo ese tiempo que le dedicabas a eso, mira, no coja otro vicio o no coja otra cosa. Deja la palabra entonces. Y que la palabra sea la que entonces alegre tu corazón. Al final de cuentas, mi hermano, no, tú puedes estar una hora en Facebook o en las redes sociales o viendo una película o lo que sea, cosas buenas en sí mismas. Pero nada se compara con ese tiempo que pasaste en la palabra de Dios, la paz en tu corazón, la alegría, el gozo. Miren el salmista, el gozo que eso produce de estar con el Señor. Así que, ¿cómo cultivamos ese deleite? Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Ora antes de leer. Busca intencionalmente encontrarte con Dios. Señor, yo quiero tener este encuentro contigo intencionalmente. Lee lentamente. Busca comunión. ¿Tú sabes qué? A veces, una sola palabra, cuando estamos leyendo el texto, a mí me pasa, en mi lectura bíblica normal, me pasa cuando voy a predicar, cuando estoy preparando un sermón, hay una palabra a veces, y como que salta, literalmente, como que me está llamando. Hubo un predicador hace muchos años que decía, es que hay textos ahí que están saltando diciendo, predícame. Esto es para los predicadores. O sea, como que hay ideas o palabras que resaltan más que otras. Y cuando tú estás leyendo en tu tiempo devocional, en tu tiempo diario, literalmente en tu lectura, tú sabes que hay como una idea o una palabrita que cautivó tu corazón ese día. Y mi hermano, a veces es así, una sola palabra que inflama tu corazón, una sola palabra que comienza a animar tu corazón. Es como ese fueguito que se empieza a encender. Así que al final de cuentas, mi hermano, busquemos intencionalmente ese deleite que solamente se encuentra en la palabra. Y termino con esto. El crecimiento espiritual no solamente va a depender de cuánto leemos la Biblia, sino de cuánto aprendemos a deleitarnos en el Dios que se ha revelado en ella. Es muy diferente. La madurez espiritual no va a depender de cuánto lees la Biblia en cuanto a tiempo, cantidad, sino de cuánto estás disfrutando. ¿Recuerdan la palabra que decíamos al inicio? ¿Cuánto estás disfrutando el tiempo con Dios en su palabra? Así que, mi hermano, oramos para que en esta noche nosotros podamos decir como el autor y abramos nuestra Biblia con gozo, abramos nuestra Biblia con alegría y nos deleitemos en ese tiempo que pasamos con el Señor. Así que vamos a orar para terminar en esta noche. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras quién eres tú, nos muestras el camino de salvación en Cristo. Gracias porque tu palabra produce gozo en nosotros, Señor. Esa alegría que tenía el salmista que decía que tu palabra es su regocijo, es su deleite, es su gozo. Señor, esas palabras de Jeremías cuando él decía que él comió tus palabras y por eso produjo gozo en su corazón, alegría en su corazón. Señor, que así sea con nosotros, que cuando vayamos a tu palabra podamos sentir en nuestros corazones cómo arden, así como los discípulos, sus corazones ardían mientras tú les abrías las escrituras. Señor, ayúdanos a disfrutar este tiempo contigo, que no leamos por leer, Señor, sino que verdaderamente tú llenes nuestros corazones de gozo mientras leemos tu palabra y mientras disfrutamos este tiempo contigo. Señor, hay tantas distracciones en este mundo, ayúdanos a concentrarnos en lo más importante, ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Nuestro corazón se distrae muy fácil, Señor. Ayúdanos a poder disfrutar los momentos en tu palabra. Gracias te damos, Señor, y que tu palabra produzca ese deleite en nosotros cada día. En tu nombre, Jesús, oramos, te lo pedimos todo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a